Compañera Julieta Núñez Tomás, que está en una actividad sobre este tema en el Parlamento. Así es, Nati, como les decía, hoy es el Día Regional en solidaridad con las víctimas y sobrevivientes de las violencias sexuales y estamos con la psicóloga Victoria Marichal, que es integrante de este proyecto ICOBE, y nos va a contar con qué objetivo conformaron este colectivo que la integran víctimas, sobrevivientes y personas aliadas a esta temática. Así es, ICOBE es una palabra guaraní que significa sobrevivir, porque el núcleo del colectivo somos víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, además de aliadas sensibles a la temática, que buscamos accionar y militar en 3 grandes ejes, que son la prevención, la justicia y la reparación de la violencia sexual en Uruguay, y estamos aliadas también con otras organizaciones a nivel regional, como Valientes Latinoamérica, que es la pata latinoamericana de un movimiento global que se llama Be Brave. Y Victoria, comentame, hablabas de 3 ejes. Uno es la reparación y muchas veces los otros 2, bueno, los entendemos un poco más porque estamos acostumbradas a escucharlo. ¿Qué sucede con la violencia sexual y la reparación puntualmente? ¿Qué es reparación cuando hablamos de violencia sexual? Bueno, creo que primero es entender que la reparación para cada víctima sobreviviente se puede ver de una manera diferente. No hay un libro ni una receta de cómo es la reparación, pero sí tiene que ver con cómo de alguna manera procesamos lo que vivimos y en qué lugar nos sentimos hoy en día en relación a ese hecho. Por eso cuando hablamos de víctimas y sobrevivientes, porque hay personas que podemos nombrarnos como sobrevivientes entendiendo que logramos reparar esa experiencia, y hay personas que aún no pueden nombrarse de esa manera porque todavía no tenemos las garantías ni sociales ni estatales para alcanzar la reparación. Eso implica la salud mental, el acceso a tratamientos de salud mental. Eso implica que las personas que atienden estas situaciones, ya sea en el sistema judicial, ya sea los profesionales de la salud, tengan una perspectiva y un abordaje sensible al trauma, entendiendo específicamente las consecuencias que aparecen en las personas que hemos pasado por situaciones traumáticas. Y tiene que ver con la restitución de derechos, en realidad, ¿no? Una reparación digna tiene que ver con, de alguna manera, poder devolverle a estas personas los derechos humanos que fueron vulnerados al momento de la agresión sexual, del delito sexual o de la situación de violencia sexual que hayan vivido. Y hay en este momento un proyecto de ley que tiene que ver con la violencia sexual y es la imprescriptibilidad de estos delitos. ¿Qué opinión tienen desde el colectivo con respecto a esto? Bueno, hoy estamos acá en el Palacio Legislativo con la sala llena, que la verdad es un orgullo que el foco de este conversatorio, además de hablar de los impactos de la violencia sexual en Uruguay y la realidad uruguaya de la violencia sexual, tiene que ver con defender este proyecto de imprescriptibilidad de los delitos sexuales a niños, niñas y adolescentes. Y sobre todo la idea central tiene que ver con el derecho al tiempo. Las personas pueden demorar 20, 30, 40 años en recordar, pueden demorar en enunciar, pueden demorar en tener las garantías para poder poner en palabras lo que vivieron en la infancia y en la adolescencia. Por eso entendemos que parte de la reparación es que si queremos buscar justicia, podamos hacerlo en el momento que podamos hacerlo, sin importar el tiempo que haya ocurrido. Y esto no tiene una mirada punitivista, no estamos buscando ni más penas, ni más cárcel, estamos buscando que la persona pueda ir y pueda devolverla al sistema y decir, esto no es mío, esto que me pasó fue un delito, y así como otros delitos yo puedo ir a denunciarlos, un delito de violencia sexual también. Y por las características específicas que tiene la violencia sexual a infancias y adolescencias, entendemos que estos delitos no pueden prescribir. Muchísimas gracias, Victoria. Muchas gracias. Bueno, este colectivo está abierto para todas las personas víctimas y sobrevivientes que se quieran acercar. En esta instancia en particular, los relatos vinculados a las vivencias de violencia sexual son muy fuertes y justamente es lo que generan un peso que no solamente se demuestra en números, sino también en experiencias para generar conciencia sobre esta problemática. Gracias, Julieta y equipo. Cambiamos de tema. Les contamos que la justicia desestimó una apelación del Poder Ejecutivo sobre una sentencia que lo obligó nuevamente a entregar información ambiental sobre el proyecto de hidrógeno verde a desarrollarse en el departamento de Paysandú. Por este motivo, el gobierno, que había presentado un